Parte 18. Capítulo 41. No eres mi nieto. ¿Has perdido la cabeza?, declaró el gran Kristen. Sus palabras dirigidas al hombre frente a él. Había recibido la medalla con el título de Grande, en reconocimiento a su contribución a la victoria. Era algo que normalmente le importaba, pero ahora ya no podía verlo. Lo siento, pero ese niño también es mi hijo, declaró con firmeza. Sin embargo, cuando su hijo actuó como si nunca fuera a dar marcha atrás, el gran Kristen inmediatamente lo agarró del cuello. Pero entonces, escuchó una vocecita que gritaba debajo de él, haciendo que él baje la mirada en esa dirección. El nieto, que se había abrazado a su abuelo, observaba la repentina situación con lágrimas en los ojos. El abuelo estaba totalmente fuera de sí. Debería haberlo dejado ir antes. Fue difícil contener la ira cuando su hijo insistió en traerle al hijo que había engendrado fuera del matrimonio, a pesar de que le había ordenado a su hijo que mantuviera este asunto en secreto. Trató de decirle a su obstinado hijo que hiciera que el niño se quedara fuera mucho antes, sin embargo, lo que hizo fue sacar el asunto a la luz. No tenía dónde ir. Su madre ha muerto. Aunque es ilegítimo, la sangre Kristen todavía corre sobre él, declaró su hijo una vez más. Sé que depende de ti decidir si este niño puede entrar a la casa o no, pero recuerda una cosa, nunca reconoceré a ese niño como mi nieto, chilló el anciano contundentemente. Con esas severas palabras, el joven salió de la habitación con el niño que había traído. En el momento en que la puerta se cerró, el niño miró a su abuelo a través del agujero de la puerta. El niño tenía cabello gris plateado y ojos castaños oscuros que innegablemente se parecían a su padre. El gran duque suspiró con cara complicada cuando la puerta se cerró por completo. «Abuelo». El gran duque abrazó rápidamente a su único nieto cuando éste ingresó en la habitación. Se parecía más a su nuera, quien había muerto joven. Sin embargo, no importaba quién se pareciera al niño, lo importante era que él era su único nieto precioso. ¿Tengo un hermano?, preguntó su nieto y, ante estas palabras, el gran Kristen sacudió la cabeza después de pensar un momento. Después de la muerte de su nuera, su hijo comenzó a deambular y dejó atrás a su familia. En ese entonces, fue el gran Kristen quien tuvo que asumir la responsabilidad de criar a su precioso nieto, quien había perdido a sus dos padres a la vez. Así que el gran Kristen cuidó a su pequeño nieto como si fuera su propio hijo. «Todo está bien, porque eres mi único nieto», declaró el anciano con vehemencia. Entonces, el anciano sonrió y pellizcó las mejillas del niño para aliviarlo, y el niño pareció aliviado. Mientras abrazaba al niño, William Kristen prometió que este niño sería la única familia que quedaría del linaje Kristen. Solo este niño sería apto para suceder a la familia. Salto de tiempo. De todas las posibilidades, cayó sobre su cuello y murió instantáneamente. Le informaron al gran Kristen. Su amado nieto había muerto repentinamente en los cotos de casa. «Abuelo», llamó Noel acercándose a él, pero no pudo decir nada. Noel, que había entrado en la mansión cuando era niño, ahora se había convertido en un joven decente. Sin embargo, durante el largo tiempo que Noel había vivido allí, William ni una sola vez lo miró. Fue porque sabía que su nieto tenía miedo de que su afecto se dirigiera hacia Noel. Cuando su hijo falleció debido a una enfermedad, la obsesión de su nieto se intensificó. Por lo tanto, la brecha entre él y Noel se había ampliado hasta el punto de que ya no era reconciliable. Un día, el joven Noel entró en su habitación. Sin embargo, el gran Kristen no le había dicho una palabra al joven. Como si no existiera en absoluto, el anciano había hecho la vista gorda ante Noel. Fue un incidente desafortunado, alimentado por una inexpresable inseguridad en ambas partes. El joven Noel solo quería ser reconocido como nieto de su abuelo. El abuelo no quería perder al único nieto que reconocía. Noel había salido de la habitación después de solo poder mirar su espalda. Su coraje se había ido por la ventana y no sabía cómo comunicarse con el hombre al que llamaba su abuelo. Hasta ese momento, William todavía había pensado que era lo correcto. Más tarde se dio cuenta de que su elección había sido equivocada.
Pero entonces su nieto murió repentinamente. William había pensando, ¿por qué tenía que morir el niño? Era solo un niño pobre que había anhelado el amor toda su vida y tenía miedo de perder el único afecto que tenía por causa de un hermano que había aparecido de repente. ¿Por qué, de toda la gente, tuvo que morir el niño? Así que la flecha del dolor y la ira se dirigió hacia el superviviente Noel. Tú no eres mi nieto, declaró fríamente. Capítulo 42, pero él es mi nieto. Tú no eres mi nieto. La voz del gran Kristen sonó fuerte y clara. Los ojos de Noel temblaron. Estaba visiblemente conmocionado. Para él, esas palabras fueron el golpe más duro recibido en su joven y frágil corazón. Más tarde ese día, William se culpó a sí mismo por ser emocionalmente abusivo, un defecto de su racionalidad paralizada en ese momento. Sin embargo, la distancia entre los dos ya era tan amplia que ya no podían enfrentarse. En lugar de reducir la brecha entre ellos, William decidió hacer lo que pudiera por Noel. Lo cual, irónicamente, era una condición que Noel consideraba que le hacía la vida más difícil. Para heredar el ducado, Noel debe casarse con una mujer que William aprobase. Fue porque William había aprendido que ellos desconfiaban de Noel y estaban tratando de hacerle daño. Conocía la capacidad de Noel. Era un hombre excelente y fuerte, pero había un área en la que no estaba bien versado. William, que estaba más familiarizado con esta nobleza intrigante y había sido testigo de ello, sabía que no había muchas maneras en que ellos pudieran llegar a Noel. Pero una forma de derribarlo era a través de una mujer. Para seducirlo. Por lo tanto, la única forma en que William podía proteger a Noel mientras mantenía la distancia eliminada, era a través de este método. William no podía contarle eso a Noel porque había pensado que no le creería. Entonces, trató de dejar la impresión a ojos de ellos de que no elegiría a Noel como su sucesor. William ignoró y rechazó deliberadamente a Noel, con el fin de mantener una cierta distancia para demostrar su validez. Puso una condición ridícula y unilateral para Noel, que tan desesperadamente deseaba la aprobación de su abuelo: solo si te casas con la mujer que yo apruebo, se te permitirá heredar el ducado. El plan de William era conectar a Noel con una mujer confiable en la que pudiera confiar más tarde. Su plan era proteger a Noel a su manera. Pero antes de que pudiera llevar a cabo este plan, Noel trajo a casa a una mujer. Era Irene Chase, la primera hija del conde Chase. William no creía en Irene ni en ninguna agenda que ella tuviera. Pensó que Irene debía haberse acercado a Noel para ser la gran duquesa. Entonces, si él se alejaba de ella un par de veces, pensaba que ella se rendiría por su propia voluntad. Después de todo, eso era lo más superficial que sería una mujer que buscaba un título. Señor, volveré mañana. Buenas noches. Ella habló en voz baja. Sin embargo, Irene siguió visitándolo. La chica tampoco se promocionó ante él, ni elogió a Noel, simplemente miró su espalda y luego se fue. En esa ocasión, él también había mirado obstinadamente la pared, pero por su previsión pudo ver cosas como los movimientos de Irene a través de la ventana. La observó a medida que pasaba el tiempo. A medida que pasaban los días, William también adivinó que Irene no se acercaba a Noel con malas intenciones. Sin embargo, él se negó a reconocerla. Noel era joven, por lo que William pensó que debía mantener seguro su futuro. También quería hacer lo que no hizo por Noel cuando era joven. Sin embargo, William era consciente de que se trataba simplemente de su terquedad. Después de mirar la pared durante mucho tiempo, de repente se volvió difícil volver a mirarla. Quizás por eso simplemente prolongó el tiempo. Pero su terquedad lastimó a otra persona. Un día, la niña que lo visitaba constantemente no regresó. Pensó que Irene finalmente se había rendido. Pero al mismo tiempo sentía lástima por ella. Se sintió vacío en ese momento y pensó que tal vez habría mirado hacia atrás si Irene hubiera aguantado un poco más. Pero entonces, lo que esperaba se hizo realidad. Al día siguiente la niña regresó. Se centró nuevamente en su coraje, pero hoy podía sentir que la niña no era la misma de siempre. Al levantar su dedo, sintió como si el niño colapsara bajo un peso invisible. Quizás hoy sea el último día que venga aquí.
respiró Irene. Al oír la voz de Irene, William contuvo la respiración. ¿Renunció a la esperanza de ser reconocida por él? Entonces, un suave sollozo llenó la habitación vacía. Al mismo tiempo, William se dio cuenta de que el sonido había salido de los labios de Irene. Pensé que, si esperaba mirando tu espalda así, algún día te darías la vuelta para mirarme. Irene continuó. Su voz viajó hasta el suelo mientras mantenía la cabeza gacha. William permaneció en silencio. En su interior comenzaba a formarse un gran nudo, los lazos de emociones complicadas se apresuraban a alterar su racionalidad. Sin embargo, en la superficie, entrenado como siempre, seguía siendo el estoico Gran Kristen. Pensé que estaba acostumbrada a mirar a alguien que nunca me miraría. Pensé que tenía que hacer lo que siempre hice, pero supongo que no funciona así. Fue duro y estaba exhausta, pero al final nada cambió. Aún así, no quería rendirme. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente de los ojos de Irene, a pesar de que sentía que hacía mucho que se le había secado el suministro de lágrimas, debido a todo lo que había llorado la noche anterior. De hecho, esas palabras no estaban dirigidas al Gran Kristen. Esas palabras eran en realidad lo que Irene realmente quería decirle a otra persona.